esta presentación explicaremos cómo hallar los puntos de burbuja y rocío por medio de la ley de Raoult modificada. Mi grupo está conformado por Sharon Moreno, Rafael Lugo, Stephanie Romero y Natalia Galindo. En una simulación previamente realizada en Excel tenemos como compuestos la acetona y el metanol, que tienen puntos de ebullición entre 329 y 337 Kelvin. Estos fueron hallados por medio de la ecuación de Antoine a una presión atmosférica. Las constantes de Antoine que mostramos aquí las tomamos del libro virtual del NIST. También tenemos los parámetros para la mezcla con el modelo termodinámico No Random to Liquid, que estas constantes las tomamos del libro de Smith Van Ness, Introducción a la termodinámica en ingeniería química. Para el cálculo de la presión de burbuja es necesario conocer previamente la composición de la fase líquida y la temperatura. La concentración de la fase líquida se halla de acuerdo a la ecuación de Antoine, calculado una presión atmosférica, al igual que las temperaturas de ebullición. Las temperaturas de ebullición se hallan también con la presión atmosférica de la ecuación de Antoine y se promedian las dos temperaturas para hallar una temperatura con la que se va a trabajar a lo largo del algoritmo. Así hallamos las presiones de saturación de cada uno de los compuestos y después hallamos los parámetros que se van a utilizar en la ecuación del modelo No Random to Liquids. Con esta ecuación se pueden hallar los coeficientes de actividad que se van a usar después para hallar la presión total. Conociendo la presión total es posible hallar las concentraciones de la fase de vapor, y la forma de comprobar que se ha terminado el algoritmo es cuando las concentraciones de la fase de vapor suman 1, se obtiene la convergencia. En nuestra simulación, aquí ya hemos calculado la presión de saturación de cada uno de los compuestos que estamos trabajando en base a la temperatura promedio que hallamos anteriormente, y aquí hemos calculado los parámetros y constantes que necesitamos y para ser usados en la ecuación que define el coeficiente de actividad del modelo No Random to Liquids. Después de tener cada uno de los coeficientes de actividad y conociendo las fracciones de líquido de cada uno de los componentes, es posible calcular la presión total. Allá de la presión total, calculamos las fracciones de vapor con esta ecuación y obtenemos la convergencia cuando la suma de estas dos es igual a 1. Para hacer los cálculos de presión de rocío debemos conocer las composiciones en fase de vapor y una temperatura promedio. Empezamos calculando por medio de la ecuación de Antoine las presiones saturadas. Después suponemos los coeficientes de actividad y con estos hallamos la presión total. Después de esto hallamos las concentraciones en la fase líquida y con estas concentraciones volvemos a calcular el coeficiente de actividad. Después de esto, si las composiciones en fase líquida no nos dan iguales a las que supusimos al principio, debemos iterar hasta que nuestra simulación converja. En nuestro simulador tenemos las presiones de saturación anteriormente calculadas, tenemos igualado a 1 los coeficientes de actividad y con esto hallamos una presión total. Con esto hallamos las fracciones de líquido y después de esto iteramos hasta que nuestras fracciones de líquido nos den iguales a las anteriores. Para el cálculo de la temperatura de burbuja debe conocerse la composición en fase líquida y una presión. Por ende, si conocemos la composición en fase líquida de una sustancia, como trabajamos con una mezcla binaria, conocemos la de la otra. Lo primero que debemos hacer es, por medio de la ecuación de Antoine, hallar las temperaturas de saturación. Luego, con estas temperaturas y las concentraciones de la fase, lo que hacemos es hallar una temperatura promedio. Luego lo que hacemos es sacar los coeficientes de actividad y volatilidad relativa. Después hallamos la presión de saturación 1. Con esta presión de saturación lo que hacemos por medio de la ecuación de Antoine es luego calcular la temperatura. Luego miramos si esta temperatura nos converge con la temperatura promedio.
Si nos converge, hallamos las concentraciones en la fase de vapor y así damos por terminado nuestro cálculo de la temperatura de burbuja. Ahora lo vamos a demostrar en el set. Como había mencionado anteriormente, para hacer este cálculo debemos conocer una presión y las concentraciones en la fase líquida, o al menos una. Con esta presión que está acá, que en este caso la tengo dada en bares, lo que hacemos es calcular las temperaturas de saturación. Con estas temperaturas de saturación y las concentraciones, hallamos una temperatura promedio por medio de esta ecuación. Luego, con esta temperatura promedio por medio de la ecuación de Antoine, hallamos las presiones de saturación. Después procedemos a hallar el cálculo del coeficiente de volatilidad relativa. Por el modelo de No Random to Liquid, hallamos los coeficientes de actividad. Acá se muestran las ecuaciones que usamos para hallar estos dos coeficientes. Luego, con esto lo que hacemos es hallar una presión. Esta presión la vamos a llamar como una presión total. Luego, con esta presión, con los Phis y las concentraciones en la fase líquida y el coeficiente de volatilidad relativa, lo que hacemos es hallar una presión de saturación 1, la cual tenemos acá. Luego, cogemos esta presión de saturación 1, las constantes de Antoine, y hallamos una temperatura de saturación. Lo que hacemos ahora es mirar si convergen las temperaturas de saturación. Esta es nuestra temperatura de saturación que nos dio a los cálculos, y esta es la temperatura promedio que teníamos al comienzo. Como vemos, es muy poca la diferencia, entonces lo que procedemos a hacer es hallar las concentraciones en la fase de vapor por medio de esta ecuación. Y miramos si la sumatoria de estas dos ecuaciones, de estas dos concentraciones, nos da 1. Bueno, para el cálculo de la temperatura de rocío, todavía conocerse la composición en fase de vapor y una presión para poder comenzar a hacer los cálculos correspondientes. En el pseudocódigo tenemos que primero se debe hallar por medio de la ecuación de Antoine la temperatura de saturación 1 y la temperatura de saturación 2. Luego se halla una temperatura promedio, luego de esto se halla la presión de saturación y la volatilidad relativa. En el cuarto paso tenemos que se tiene que hallar la concentración de la fase líquida, luego los coeficientes de actividad por el método de No Random to Liquid. Después se halla la presión de saturación de la especie 1 y se halla una nueva temperatura. Se itera hasta que se llegue a la convergencia. Bien. Bueno, ya en la simulación Excel, primero se hallan las temperaturas de saturación con Antoine, luego se hacen promedio de estas temperaturas. Y esta temperatura promedio se utiliza para poder hallar las presiones de saturación de cada especie. Luego se supone el coeficiente de actividad, que para los dos será 1. Luego se hace el cálculo de la presión total y luego se hace el cálculo de la volatilidad relativa. Luego de esto se sacan las fracciones de líquido por las constantes que ya tenemos. Luego hallamos el coeficiente de actividad por medio de No Random to Liquid con estas dos ecuaciones. Luego se halla la presión de saturación de la especie 1 para poder calcular la temperatura de la especie 1. Y con esto poder encontrar las composiciones de la fase de vapor. Bueno, y esto es lo referente para los cálculos de presión y temperatura de burbuja y rocío por medio de la ecuación de Raoult modificada. Esta es nuestra bibliografía y pues las diapositivas son presentadas para la materia de técnicas modernas de análisis termoquímico. Gracias.